Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día jueves vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta donde se separa el alma del cuerpo. En este día estaremos leyendo y reflexionando el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió allá en San Juan 16, 13, para que nos ilumine, para que podamos entender la palabra de Dios que vamos a escuchar y meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Danos inteligencia para poder comprender y obedecer a la palabra del Señor que vamos a leer y meditar. Permítenos entenderla no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos a compartir de la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Como nos dice en el Salmo 119, versículo 105, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Que nosotros debemos de leerla, meditarla día y noche para así poder obrar conforme a lo que en ella está escrito, como nos dice allá en Josué 1:8, y también nos dice que es viva y eficaz allá en Hebreos 4:12.
Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. En este día jueves estamos leyendo y reflexionando del Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces ustedes y yo aquí podemos ver que Jesús está en la región de Cesarea de Filipe y le pregunta a sus discípulos, a los 12, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué se escucha por allí de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué hablan de mí? Entonces sus discípulos le empiezan a él a contestar, unos que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o uno de los profetas. Y Jesucristo luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Por ejemplo, hermana y hermano, si el Señor Jesucristo hoy te pregunta a ti y a mí: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para ti y para mí, ¿quién es Jesús en nuestra vida? ¿Es el más importante? ¿Es el que guía el barco, la nave de nuestra vida? ¿Es aquel arquitecto de nuestro futuro? ¿Lo tenemos como prioridad en nuestra vida? ¿Es nuestro principio y nuestro fin? ¿Está en el mejor lugar? ¿Está en nuestro corazón? ¿Está solamente en nuestros labios? ¿Está en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón? ¿Quién es Jesús para ustedes y para mí? Es una pregunta que el Señor también, como le hizo a sus discípulos en aquel tiempo, en Cesarea de Filipe, también en este día, en donde quiera que tú estés, en la casa, el negocio, el trabajo, la carretera, en tu apartamento, en donde quiera que estés, el Señor te dice: hey, ¿y tú quién dices que soy yo? O en otras palabras, en castellano el Señor te dice a ti y a mí: para ti, yo, ¿quién soy? Entonces, ¿cómo nosotros le contestaríamos? Podemos meditar, reflexionar, a ver si Él ocupa el lugar más importante en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿O será que estamos dejando lo que nos sobra de tiempo para Jesús, lo que nos sobra de tiempo para orar, lo que nos sobra de tiempo para ir a asistir a la Santa Eucaristía, lo que nos sobra de tiempo para ir a la iglesia a darle la gloria a Dios? Efesios 3:21, a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Estamos dedicando lo mejor de nosotros o lo peor, o lo que nos sobra, o a medias, mediocremente? Hoy el Señor nos invita a ustedes y a mí a reflexionar, a ver cómo estamos nosotros espiritualmente. El Señor Jesucristo para ti y para mí, ¿quién es en nuestra vida? ¿Es el arquitecto? ¿Es el quien guía nuestra vida? Podemos ustedes y yo reflexionar y ver en qué puesto en nuestra vida le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida personal, sentimental, profesional, en todo. Jesucristo debe de ser el número uno, el principio y el fin en nuestra existencia. No hay nadie más importante que nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Ustedes recuerdan allá San Mateo 10:37, dice: aquel que ame más a su padre o a su madre, a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Entonces ustedes y yo debemos de amar al Señor sobre todas las cosas y solo a Él adorarle y servirle, como nos dice allí en San Mateo 4:10. Seguimos. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, atención a lo que viene, por favor. Vamos allá a San Mateo 16:18. Primeramente, Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le dice, dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, está hablando Jesús, ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es algo muy importante que nunca debe de pasar desapercibido. Vamos a analizarlo paso a paso, a deleitarnos esto para que podamos ustedes y yo comprender y entender. Si vamos allá a San Juan 1:42, Jesús le dice a Pedro, Simón, tú te llamarás Cefas, o sea, piedra, que significa roca, peña, Cefas. El mismo San Pablo, cuando se dirige a Pedro, se dirige como Cefas. Por ejemplo, allá en Gálatas 2, del 10 en adelante, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, San Pablo se dirige a Pedro como Cefas. Entonces, a veces aquí hay gente que caen en mentiras y es necesario aclararlo. Y dicen, Jesús dijo, tú eres Petrus y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No, aquí no dice, más en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra esa palabra ni Petrus ni Petra. Se encuentra Cefas. San Juan 1:42, lo que Jesucristo le dijo a Simón. Simón, tú te llamarás Cefas, o sea, piedra. Aquí en San Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias va a edificar? Mi iglesia. ¿Una o muchas? Escuchen bien. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, obviamente, se está refiriendo solamente a una y única iglesia que Jesucristo fundó. San Mateo 16:18, grábense esa cita muy importante, por favor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Ahora, algunos dicen, es que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y volteó el dedo Jesús a sí mismo y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay un versículo donde la Biblia diga, Jesús dijo a Pedro, tú eres piedra, volteó la mano, se apuntó a él mismo y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es mentira. O si no, que me muestren el capítulo, el versículo donde diga que Jesucristo volteó el dedo y mostrándose él mismo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o si tienen un video también. Bien, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Ahora, ¿Satanás va a atacar a la una y única iglesia que Jesucristo fundó? Claro que sí, aquí está claro. El poder del infierno no la derrotará. No la derrotará. Ahí Jesús no está diciendo que la va a atacar. Pero también aclara que no la derrotará. ¿Por qué? San Mateo 28:20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús fundó una iglesia y prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, si se portan bien, estaré con ustedes, y si se portan mal, la iglesia se va a acabar. No. Jesucristo prometió, San Mateo 28:20, estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 16:19. Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos una autoridad que el Señor le da a Pedro. Primero, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego, número 2, te daré las llaves del reino de los cielos. Número 3, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí vemos que Pedro es el jefe de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros al Papa le decimos Padre,
Alguien me podría decir, pero ¿dónde en la Biblia dice Padre? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que hay que decirle al Papa Padre? Bien, vamos a Isaías 22, del 20 al 22 rápidamente, por favor. Ustedes conmigo, vámonos. Isaías 22, del 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Otra vez, tu autoridad pondré en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Otra vez, y él será un padre. ¿Un qué? Un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿De dónde Jesús tomó esto en San Mateo 16, 18 y 19? Para entregarle la autoridad a Pedro, de Isaías, capítulo 22, versículos del 20 al 22, porque San Mateo le escribe a los judíos, y Jesucristo toma esta profecía que estaba escrita en Isaías 20, en Isaías 22, del 20 al 22, y así le entrega la autoridad a Pedro. San Mateo 16, 19, te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo a Pedro le nombra papa, le nombra jefe de su iglesia, que él funda. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Podríamos ver allá en San Lucas 22, del 31 a 32, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que cuando tú vuelvas, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. Jesús ha rogado ¿por quién? Por Pedro. San Juan 21, 15 al 17, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Le dice 3 veces, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Aquí vemos, cada evangelista nos dice a su manera, como Pedro tiene el primado y él es el jefe de la iglesia, la cual Jesucristo fundó, y él tiene las llaves del reino de los cielos que Jesucristo le entregó. Te daré San Mateo 16, 19, te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, seguimos. San Mateo 16, 20. Él les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Allí Jesús luego empieza explicándoles a sus discípulos que él tiene que padecer, que él tiene que ser crucificado, que le entregarán en las manos de los pecadores, que le entregarán en la mano de los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, que será ejecutado, y les dice que él va a resucitar al tercer día. Ahí pasa algo muy interesante. Pedro, a quien él había nombrado jefe de su iglesia, a quien él había dado a ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces él, como ya tiene autoridad, aquí toma una actitud muy interesante. Dice, Pedro se lo llevó aparte y lo puso a increparlo, a reprenderlo. Vamos a ver por qué Pedro le pone a reprender a Jesucristo. Porque ya es jefe, porque ya tiene un cargo, porque él es el encargado de la
de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede a muchos. O somos tan humildes hasta tener un cargo, hasta tener un puesto. Y luego entonces ya demostramos quién realmente son. A veces la gente tiene una actitud como si tuviera tripas de oro, creyéndose más que los demás. Cuando Jesucristo bien dice, el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Más tanto en la iglesia, en oficinas, en ustedes y yo podremos darnos cuenta casi en todos los lugares. Hay aquellas personas que son excelentemente bien, tratan bien a la gente, pero hay otras que solamente porque se les ha otorgado un cargo que es pasajero, ese tiempo va a pasar, algún momento te va a tocar salir de ahí de donde estás, va a venir otra persona, pero mientras tanto están ahí, entonces son muy, como se dice, muy orgullosos, muy orgullosas, pensando que son superiores a los demás, y eso no tiene que ser así. Miren aquí la actitud de Pedro. Pedro se le llevó aparte y se puso a reprenderlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Pedro está diciendo, ¿cómo te va a pasar eso, Señor? Es imposible. Eso no debe de pasarte. Pero es que él no entiende por qué Jesús debía de sufrir. Allá Colosenses 1:20, Colosenses 2:14, nos dice que tenía que morir para reconciliar al mundo con Dios, para anular la ley de los mandamientos en la cruz. Pueden leer de tarea Colosenses 1:20, Colosenses 2:14. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, aquí vemos que el enemigo a veces se basa de las personas de la iglesia. En esta ocasión, el enemigo se estaba valiendo de Pedro para que el plan de Dios no llevara a cabo. El plan de Dios es que Jesús venga, nos anuncie su buena nueva, muera por los pecadores para que todo el que crea en él tenga vida y tenga vida en abundancia. San Juan 3:16. Entonces, el diablo le mete ese pensamiento a Pedro, que ya tiene ahora autoridad. Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús aquí le dice algo muy interesante. Quítate de mi vista, Satanás, que me hace tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces ustedes y yo, que somos humanos, de vez en cuando podemos tener aquellos pensamientos que no vienen de Dios. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento, al Espíritu Santo que nos dé sus dones para nosotros poder discernir si eso es lo que estamos pensando viene de Dios o viene de el enemigo. Bien, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza de amar su palabra cada día, de dejarnos guiar por ella, para así poder cumplir lo que en ella está escrito, y también poder guiar de esa manera a nuestros seres queridos que el Señor nos ha puesto a nosotros a cargo y que nos pedirá cuentas por ellos. Entonces sigámonos instruyendo en la palabra del Señor, sigamos aprendiendo y también sigamos proclamando la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Recuerden San Lucas 12:47-48. A quien más se le da, más se le va a exigir. Compartan ese video, mis queridos hermanos y hermanas, con todos sus seres queridos. Envíenlo por mensaje. Es de gratis, pueden compartirlo. Suscríbanse al canal para así seguir apoyando este ministerio de predicación. Un abrazo para todos. Me llamo Carlos Defren, predicador católico. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto a ustedes, a mí, a nuestras familias. Pidamos por el mundo entero, por las vocaciones, por lo que sienten el llamado de Dios, y también pidamos por aquellas personas que se han apartado de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos muy pronto.